Bendiciones, hermanos y hermanas en Cristo Jesús, que tengan una buena mañana o donde usted esté. Bueno, la palabra de hoy, este estudio, esta palabra de bendición para que llene su vida, va a ser una pregunta, ¿no? Como hacemos en todos los videos y en cada lugar, ¿no? Que hablamos cada vez de la palabra de Dios. La pregunta es: ¿por qué en algunas iglesias siguen guardando el día sábado, o sea, el día de reposo? Esto es una ley, ¿no? Pero era ¿para quién? Para los judíos, para los hijos de Israel. Estaremos respondiendo esta pregunta después de esta oración. Padre, te doy gracias, Señor, por esta palabra que nos has regalado. Te doy gracias, Señor, en esta hermosa mañana, Señor, que nos has bendecido, Señor. Y que este estudio bendiga nuestra alma, que llene nuestra mente, nuestro corazón, Señor. Gracias te doy, Padre. Y bendice a mis hermanos y a mis hermanas, Señor, para que puedan abrir sus oídos espirituales y puedan ver más y más la verdad, Señor, y que puedan caminar en santidad en tu hermoso nombre, oh Jesús. Gracias te doy, Padre, en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Buenos hermanos y hermanas, vamos a responder a esta pregunta que dice: ¿por qué en algunas iglesias siguen guardando el día sábado, o sea, el día de reposo? Pero nosotros sabemos que esto es una ley, y la ley estaba bajo maldición, y por eso llegó la gracia, ese regalo tan grande que nos dio Dios, ¿no? Esa dádiva, porque está escrito que dice que la paga del pecado es muerte, más la dádiva de Dios, el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro, el único y Salvador de nuestras vidas. Bueno, vamos a ir. Busque Mateo capítulo 12, versículo 5 al 8. Mire lo que le decía Jesús a los fariseos, ¿no? Por este tema, ¿no? De guardar el sábado, que era una de las leyes de los 10 mandamientos de Moisés, ¿no? Leyes mosaicas. Bueno, que dice así, iremos. Mateo capítulo 12, versículo 5 al 8. Mire lo que dice. Dice: ¿oh, no habéis leído en la ley como en el día de reposo los sacerdotes en el templo profanaban el día de reposo? Y son sin culpa, pues os digo que uno mayor que el templo está aquí, que era Jesús, el Todopoderoso. Y dice: y si supieses qué significa misericordia quiero y no sacrificio, no condenaráis a los inocentes, porque el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo. ¿Qué palabra? La palabra habla por sí sola, hermano y hermana, porque Él es todo, Jesús lo es todo. Jesús es la Torá viviente. Jesús nos redimió con su preciosa sangre y allí en la cruz ganó a los suyos. Es así, hermano, es así. Ahora le invito a que vaya a Gálatas. Gálatas capítulo 3, versículo 13. Que dice así, hermano y hermana en Cristo, que dice: Cristo nos redimió. Esto es lo que estuvimos hablando anteriormente del versículo, ¿no? Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Escuche nuevamente, hermano y hermana, no vaya a esas iglesias que aún siguen con la ley de los 10 mandamientos, que guarden el día de reposo. Salga de esa iglesia y corra. Mire lo que dice acá. Otra vez se lo leo. Gálatas capítulo 3, versículo 13, que dice: Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero. Él se llevó la maldición, se llevó lo que nadie podía cumplir en la ley, porque iban y pecaban de vuelta y venían y ofrecían sacrificios.
Pero Él, siendo hombre, Jesús, Dios mismo, ¿no? Que se reencarnó en carne, como dice, ¿no? En Juan 1:1, en el principio era el Verbo, y el Verbo era Dios, y el Verbo era Dios, perdón, en el principio era el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios, el Verbo hecho carne. Llevó toda la maldición a la cruz, murió cuando Él dijo, consumado es, y todo lo que era sombra en esos antepasados, Él lo cumplió, porque nadie puede cumplir la ley, pero Él lo hizo, porque Él no tenía ningún pecado. Juan decía, aquí viene el Cordero, el que quita el pecado del mundo. La palabra habla por sí sola, hermano y hermana, en Cristo. Ahora iremos a Mateo, capítulo 11. Mateo, capítulo 11, versículo 28 hasta el 30. Escuche bien y miren lo que dice, lo que hablamos anteriormente, que decía él, porque el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo. Y acá dice en Mateo 11, capítulo 11, versículos del 28 al 30, mire lo que dice acá. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros, y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Eso es lo que estuvimos hablando anteriormente, que el Señor dice acá, porque el Hijo del Hombre es Señor en el día de reposo. ¿Y quién es ese reposo? Jesús. Si nosotros llevamos su yugo, hallamos descanso para vuestras almas, porque dice en su palabra, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Qué hermosa palabra, ¿no, hermano y hermana en Cristo? Como dije anteriormente, salga de esas iglesias que siguen cumpliendo la ley, también están los mesiánicos que todavía siguen cumpliendo con esas leyes. Si ya todo eso era una sombra cuando vino Cristo, murió, cumplió todo, consumó todo eso. Cuando dijo consumado es, todo eso se cumplió y ahora estamos bajo la gracia. Ahora lo invito a que vaya a 2 de Corintios. Segunda de Corintios, capítulo 3. Capítulo 3, versículo 17. Pero antes que leamos esto, quiero contarle algo. Hay una palabra donde Pablo reprende a Pedro. ¿Por qué? Porque Pedro andaba con los suyos, que eran judíos, y andaba con los gentiles. Pero ¿qué es lo que hacía Pedro? Lo hacía juntar a los judíos, ¿no? Hacía que sean judaizados, ¿no? Nuevamente. Pero Pablo se enojó, lo reprendió, le dijo, ¿acaso estás haciendo lo mismo que hacías cuando vivías en tu vida vieja? Le decía Pablo a Pedro, ¿no? Si nosotros también fuimos redimidos por la gracia de Cristo, por la sangre del Cordero, ¿por qué mandas a los gentiles a judaizarse si nosotros también estábamos bajo maldición de esa ley? Y ahora fuimos nosotros redimidos. Eso le decía Pablo a Pedro, porque lo judaizaba a los gentiles. Bueno, eso es el ejemplo que yo les quería dar. Porque ya todo fue consumado, ¿no? Esa ley de guardar el sábado fue consumado. Bueno, y esto es para terminar este versículo, este capítulo que dice 2 de Corintios, capítulo 3, versículo 17. Mire y escuche con atención, hermano y hermana en Cristo, y guárdelo en su corazón, que dice así: porque el Señor es el Espíritu,
Y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Bueno, hermano, todo explicado, todo con versículo para que usted pueda ir a la palabra, pueda escudriñar y haga como dice un amigo mío, los espíritus de los bereanos, que usted vaya, identifique si lo que estoy hablando yo, no solo yo, sino que la palabra que está aquí en la Biblia es lo que habla. Bueno, hermano, espero que haya entendido y que salga de esas iglesias que siguen cumpliendo la ley del diezmo, lo que es guardar el sábado y muchas cosas más. Porque eso es una sombra, porque ya Jesús consumió todo eso en la cruz. Él es el único consumador de la fe y dador de la vida. ¿Por qué? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Bueno, hermano, espero que esta palabra llene su mente, su alma y su corazón y haya tocado. Y que también le digo que escudriñe también, usted mismo se escudriñe a sí mismo, ¿no? Y que pueda limpiarse y lavarse todos los días y recibir siempre el amor de Dios. Vamos a orar. Señor, te doy gracias por esta palabra que nos has regalado, Señor. Esta palabra que abrió nuestra mente, nuestra alma, nuestro corazón, nuestros oídos espirituales y nuestras vistas, que hace ver de lo espiritual, de lo que viene de ti, Señor, que es todo bueno, que es tu buen pan que nos das de comer, ese alimento espiritual que es tu palabra, Señor. Gracias te doy, Padre, por mis hermanos y mis hermanas. Y por cada familia te pido que los bendigas. En el nombre de Jesús, amén y amén. Dios los bendiga, hermano, que tenga una buena semana. En el nombre de Jesús, amén y amén.